Llevamos mucho tiempo oyendo algo que seguramente es cierto, que es que en los momentos difíciles es cuando emergen los líderes y aquellos que solo son gestores se desnudan como tales, como gestores, no necesariamente como líderes. Y yo creo que es algo que estamos viendo durante toda la pandemia. Lo estamos viendo en Euskal Herria, con gestores que no están sabiendo liderar en sus gobiernos respectivos, en la Comunidad Autónoma Vasca de manera muy evidente, y yo creo que se ve en el Estado, en la clase política, ¿no? Una clase política que está más preocupada de su trinchera y de cómo afianzar sus posiciones para un ascenso al poder, una escalada al poder, más que en preocuparse por las condiciones materiales de la gente, que yo creo que son duras ahora y lo peor es que todo el mundo teme que vayan a ser peores después. Y yo creo que ahí lo que hace falta es sobre todo sentido común, o por lo menos el sentido común más pegado a los comunes, a la gente de la calle. Y nosotros es lo que estamos, y nosotras es lo que estamos intentando hacer, pero nos sorprende para mal de determinados espectáculos mmm, bochornosos, penosos, como decía al principio, y que además utilizan las peores prácticas de la política. Es decir, utilizar este momento para buscar cartas de ventaja para tus posiciones políticas no creo que sea edificante para nadie. Y si además conviertes la política en un bazar, en un casino, donde si mis votos son necesarios te rasco 3 o 4 cosas, tampoco creo que sea ejemplarizante. Y para eso no hace falta tener una visión o una cosmovisión ni independentista ni centralista. Es decir, ahora toca que cualquier persona tenga garantizado lo más básico, que es su derecho a la salud, y después su derecho, una vez que tenga garantizado el derecho a la salud, el derecho a una vida digna. Y para que tenga una vida digna tiene que haber condiciones materiales que la lleven a efecto, ¿no? Yo creo que es lo que toca ahora. Nosotros no vamos a dejar de ser independentistas ni vamos a dejar de reclamar o de aspirar a construir una república vasca y una república de izquierdas, una república socialista, si se quiere. Pero creemos que ahora toca acabar con esta pandemia cuanto antes. Vuelvo a apelar al sentido común y a la responsabilidad también. En lo que tiene que ver con el sentido común, yo creo, sinceramente, si me equivoco lo rectificaré y no me dolerán prendas, pero yo creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascas ahora no están pensando en cuándo tocan las elecciones y las ganas que tengan de ir a un colegio electoral a votar en una urna, sino lo que están pensando, y en eso seguramente no son muy diferentes de los ciudadanos del Estado español o de los europeos o de los del mundo, de cuáles van a ser, primero, de cómo van a poder salir de esta pandemia. Están deseando cruzar los dedos o cruzan los dedos para poder decir que han salido indemnes o ilesos, y la segunda, cómo van a afrontar ese Everest que parece que tenemos en lo económico, ahí a las puertas, ¿no? Yo creo que esa es la realidad, y nosotros lo que le estamos insistiendo siempre al gobierno de Urkullu es que se olvide por un momento de las elecciones, que plantee las medidas necesarias y urgentes para garantizar la salud de todas las personas y para dotar de medios materiales, de recursos a todas las personas que van a tener dificultades muy severas en los próximos meses. Estamos hablando de dificultades tan severas como no poder pagar alquileres, como no poder pagar la luz, no poder pagar el agua, vivir en situación de pobreza severa. Eso es lo que tendría que ocuparnos ahora a todos y a todas. Y luego llegarán las elecciones, y en las elecciones nos mediremos y serán los resultados que se tengan que dar. Sin embargo, nos resulta llamativo que el PNV decida incorporar como uno de sus elementos de batalla para este apoyo a la prórroga del estado de alarma, el que se celebren las elecciones en julio, haya o no haya estado de alarma. Bueno, pues que si hay estado de alarma, es que si por desgracia, y seguramente en eso coincidiremos todos y todas, nadie lo desea, se produce un rebrote de la pandemia y no está garantizado que no pueda ser así, y lo mismo que un día te levantas optimista porque te dicen que parece que la cosa va bien y tal, te encuentras con un estudio de alguien epidemiólogo o epidemióloga súper listo, desde luego mucho más que yo, que te dice que cuidado porque se prevé que en julio pueda haber un rebrote y porque lo del calor no es una garantía para la extinción o el letargo del virus, pues lo mismo te encuentras con que en julio no sean condiciones materiales. La propia campaña electoral, pues si tú tienes unas medidas que te dicen que no puedes congregar a no sé cuánta gente, que no puedes realizar no sé qué tipo de actos, ¿qué va a ser? ¿Una campaña electoral solo por las redes y solo por los medios de comunicación convencionales? Hombre, a mí no se me escapa porque tonto del todo no soy. El PNV tiene un medio convencional a su alcance y que maneja a su antojo, como es la ITV, que probablemente le dé un cierto factor de ventaja. Y creo que hay un elemento detrás, y yo siempre lo he oído a Arnaldo Otegi eso, y seguramente que otros dirigentes también lo han dicho, no digo que la frase sea suya, pero que a mí se me queda grabada a fuego. Y es que lo primero que tiene que hacer un político es no mentir. Y yo creo que la verdadera causa que motiva que quieran hacer elecciones en julio no tiene tanto que ver con que puedan garantizar que ahí estemos en un periodo de letargo del virus y de no rebrote y de normalidad grande, sino que temen las medidas que va a tener que tomar ese gobierno
a partir de septiembre-octubre, y que lo que quieren es adelantar las elecciones para, con esos medios convencionales a su favor, poder obtener un resultado que luego, con 4 años de gobierno, les permitan lidiar con una situación difícil. Pero a mí eso no me parece ético. Yo creo que ahora lo que toca es la salud, toca medidas de choque en lo económico, luego tocarán elecciones, y a las elecciones hay que ir diciendo la verdad, diciendo que lo que viene es muy duro y tendrás que decir qué apuesta haces. Si la de contentar a Confebask, que son los empresarios vascos, y a las grandes empresas del IBEX, a seguir la senda neoliberal, o te atreves a soñar y a construir una realidad que transforme lo que teníamos para garantizar vidas dignas para todos y todas. Y esa es la batalla. Yo creo que había una torpeza muy evidente por parte del Gobierno central a la hora de interpretar la lealtad como uniformidad y la necesaria colaboración como adhesión inquebrantable. Yo creo que eso lo ha entendido muy mal el Gobierno y ha decidido hacer un mando único que lo que hacía era eso, mandar a las comunidades autónomas lo que tenían que hacer, sin dejarles espacios para la aportación. Porque si la salida tiene que ser asimétrica es porque la realidad es asimétrica, la de esta pandemia, pero también la del Estado español. Y por tanto yo creo que lo lógico y lo razonable hubiera sido que desde el minuto 1 la colaboración hubiera estado encima de la mesa. Con la llegada del COVID a nuestras vidas, pues todos entramos en una especie de, todo entra en una especie de parón, y todos los esfuerzos se vuelcan en el COVID. A partir de ahí, lo único que ha habido han sido las conversaciones oficiales entre el presidente del Gobierno y nuestra portavoz parlamentaria, Merche Izpurua, que creo que se ha realizado en 2 ocasiones y en 2 momentos concretos. La primera no recuerdo muy bien, pero creo que fue con el inicio con el primer estado de alarma, creo recordar, y la segunda para anunciar la iniciativa que quería poner en marcha de esto que primero se llamó Pactos de la Moncloa y luego Pactos para la Reconstrucción Económica y Social. Esos han sido los 2 únicos contactos formales y reales. A partir de ahí, nosotros lo que hemos señalado es que nos extraña que un partido socialista obrero español, casi en modo histérico, hace 3 días, a la hora de buscar votos para sacar su estado de alarma, o su prórroga del estado de alarma, no se digne o no tenga en cuenta la posibilidad de hablar con nosotros, que creo que hemos demostrado un cierto sentido de la responsabilidad y creo que una cierta cercanía con el sentido común. O sea, no hemos planteado en ninguno de todos estos debates que se han venido sucediendo desde el 12 de marzo, no creo que hayamos planteado condiciones inasumibles, ni chantajes, ni posiciones ventajistas, ni exigencias inalcanzables para nadie, que lo que hemos planteado ha sido cosas que nosotros oíamos en la calle y que le oíamos a la gente de la calle, que es realmente la gente que nos importa, que era qué pasa con su trabajo, qué pasa con el ERTE, qué pasa con las ayudas sociales que se prometen y no llegan, qué pasa con los autónomos, qué pasa con los hosteleros. Bueno, yo creo que hay argumentos de peso para entender lo que ha hecho Esquerra Republicana, muy vinculados a aquello que he señalado al principio de la entrevista, que es una confusión, no sé si causal o casual, del Gobierno a la hora de entender la lealtad con la uniformidad, o a la hora de entender la lealtad con la adhesión inquebrantable, que es lógico que haya molestado al Gobierno de Cataluña y que en ese sentido haya habido una reacción ahí. También entiendo que si eran socios, no sé si es la palabra, pero si eran interlocutores con un alto nivel de preferencia para la investidura, entiendo que RC se haya podido ver defraudada si no lo han sido ahora también para la prórroga de este estado de alarma. Y eso entiendo que, junto con una dinámica catalana, que a mí se me puede escapar más, pero que puede tener que ver con la propia pugna que exista en Cataluña por liderar el futuro de Cataluña, pues pueda haber determinado el sentido de su voto. Yo creo que esos son los factores. Más allá de eso, como Euskal Herria Bildu, nosotros ya señalamos que nuestra apuesta con Esquerra Republicana de Cataluña, o con la CUP, o con EBNG, o con Junts, es decir, con aquellas formaciones políticas que han firmado la Declaración de la Lotja de Barcelona, con RC todavía en mayor lugar, porque firmamos ya con carácter previo un acuerdo estratégico, sigue intacta. Es decir, podremos disentir o diverger en determinadas votaciones como en la de hoy, por todo lo que he señalado antes. Nosotros hemos hecho una lectura que nos dice que ahora lo que toca es no dejar tirado a ningún trabajador ni trabajadora de nuestro país ni del Estado español, y que luego ya tocará lo demás. Pero, como digo, con independencia de esa divergencia puntual, nosotros seguimos apostando por el acuerdo estratégico, porque creemos que el soberanismo no está
no ha dicho ni de lejos su última palabra. Todos decíamos que el soberanismo iba a ser determinante en estas elecciones, lo decíamos en campaña electoral y acabó siéndolo para la propia investidura de Sánchez. Decíamos y decimos que el soberanismo puede ser la palanca de cambio real y efectiva para ir hacia un Estado más democrático, más plurinacional y más fuerte en derechos y libertades, y seguimos pensando que es así. Por tanto, el recorrido conjunto que podemos hacer los compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu con otros compañeros y compañeras catalanes, gallegos o de otros lugares en clave soberanista sigue siendo fundamental y nosotros vamos a seguir trabajando ahí. Gabriel Rufián ha dicho en más de una ocasión, y yo estoy muy de acuerdo con él, que dice dos cosas. Una, que a nosotros nos ha unido el espanto de la extrema derecha que tenemos en la bancada de enfrente, y eso es cierto, porque no hay... es decir, es mucho más la aversión a la extrema derecha y a las políticas de las extremas derechas que las sintonías con determinados puntos de la agenda política del Partido Socialista Obrero Español. Y también ha señalado en más de una ocasión que a este gobierno había que empujarle a hacer cosas, porque si no podía tener la tentación de quedarse parado para no inquietar a los poderes fácticos del Estado español, que siguen existiendo y que son capaces de presionar de manera muy intensa. Yo, que comparto esas dos reflexiones, sí veo ahora con temor que Ciudadanos ocupe una posición de centralidad, porque creo que eso puede motivar al Partido Socialista Obrero Español a caer en la procrastinación, en dejar para mañana lo que puede hacer hoy, en no hacer cosas para no incomodar a otros, porque al final los votos que puedo perder por un lado los puedo garantizar con un Ciudadanos que está en esta fase de su vida en la que todavía no sabe qué quiere ser de mayor, o está empezando a definir qué quiere ser de mayor, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa, porque lo que eso significa, para que se me entienda muy claro, no es un ataque de celos. Desde Euskal Herria Bildu nunca hemos querido ni nunca vamos a estar formando parte de un gobierno del Estado español. Que se queden tranquilos también los elementos de ultraderecha, no van a tener que soportarnos ni de ministros ni de ministras, pero más allá de eso, a nosotros lo que nos preocupa es la agenda política que puede derivarse de un acuerdo con Ciudadanos, que es una agenda neoliberal, que es una agenda que nos obliga a percutir por la misma senda de equivocaciones que ha venido transitando el Estado español, que es un reparto desigual de la riqueza, la concentración de la riqueza en unas pocas manos, el estímulo a políticas económicas que piensan que hay que mimar al empresario porque es el que crea trabajo y riqueza, olvidándose que no hay empresario que genere riqueza sin el esfuerzo y la plusvalía, que decía un barbudo, de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, ahí sí nos preocupa que Ciudadanos pueda hacerse fuerte por la necesidad del Partido Socialista, y creemos que es algo que habría que corregir o que el Partido Socialista tendría que aclarar. Si el Partido Socialista quiere volver a moverse por los mundos del socialliberalismo, no va a poder contar con Euskal Herria Bildu, y quien esté amarrado a ese gobierno tendría que explicar qué hace en ese gobierno. Pero, como digo, ese no sería nuestro caso, porque ni estamos ni nos esperan, y, como decía, para tranquilidad de los fachas, que existen, aunque alguno no lo conozca, pues tampoco vamos a estar. Si en Portugal, cuando lo leí en su momento, habrán variado, ¿no? Pero hace 10 días, cuando lo leí, llevaban 700 denuncias, en el Estado español llevaban 78.000. Esto no, uno hace millones y la regla fácil está de la regla de 3 y te sale muy bruto lo del Estado español. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que miente el que sale diciendo que el comportamiento es ejemplar, o que hay un exceso de celo por parte de algunos servicios policiales que tiene más que ver con una mentalidad de sabueso, en algunos casos, que con una de hacer cumplir la ley? Porque yo creo que se puede hacer cumplir la ley de muchas maneras, y yo creo que hemos visto escenas muy dantescas, ¿no? Yo en las redes sociales he visto comportamientos policiales que son injustificables. Lo son fuera del estado de alarma y lo son también en el estado de alarma. Desde golpes injustificados hasta actitudes chules casi prepotentes, xenófobas, como la de Benidorm recientemente y demás. Yo no lo entiendo. O con la que le pasó a John, ¿no? Cuando comentábamos, cuando volvía del Congreso. Yo creo que ahí no se está haciendo bien, y a mí me preocupa. Me preocupa que ante una sociedad, y esto lo explica muy bien Naomi Klein con su doctrina del shock, me preocupa que ante una realidad de miedo extendido entre la sociedad y de la necesidad de ser protegido, se acabe aceptando la ley Mordaza como un mal menor, porque la ley Mordaza era algo que, por lo menos hasta que empezó el estado de alarma, todos y todas en la izquierda, incluso diría que más allá de la izquierda, teníamos claro que había que derogar, porque era un mecanismo de coerción y control social. Ahora,
Dicho esto, no deja de ser cínico hasta el extremo ver a Pablo Casado criticar la ley Mordaza, que lo hubiera hecho cuando con sus votos podía determinar que no se aplicara, pero no, decidió que se aplicara porque seguían recaudando pasta a base de crujir a multas a todo el movimiento asociativo, ¿no? De Madrid o del Estado español o de Euskal Herria.